Señora Mercedes, ya no vive aquí. Vendimos la casa y tiene que irse. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Marcelina estaba parada en la entrada de mi hogar, con esa mirada de hielo que yo había visto antes pero nunca dirigida hacia mí. A su lado, un funcionario del registro civil sostenía una carpeta café mientras evitaba mis ojos. Era martes por la mañana. Hacía exactamente 4 días que había celebrado la boda de mi único hijo con esta mujer que ahora me hablaba como si fuera una intrusa en mi propia casa. 4 días desde que brindé con champán por su felicidad, desde que la abracé llamándola hija de mi corazón, desde que le entregué las llaves de repuesto porque ahora eres parte de la familia. ¿Perdón? Logré decir, aunque cada palabra de ella había quedado grabada a fuego en mi mente. Lo que escuchó, Mercedes. Yani, señora, me decía. Armando heredó esta propiedad y decidimos venderla. Necesitamos el dinero para nuestra nueva vida juntos. Mi hijo Armando apareció detrás de ella, arrastrando los pies como cuando tenía 15 años y lo habían cachado fumando. Ahora tenía 42, canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo el mismo cobarde que no podía enfrentar las consecuencias de sus actos. Mamá. Empezó con esa voz que usaba cuando quería algo. No. Armando. Deja que tu esposa hable. Al parecer ella tiene todo muy claro. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía por dentro. Algo extraño me estaba pasando. En lugar del shock que ellos esperaban, en lugar de las lágrimas o los gritos, sentía una frialdad cristalina, como si estuviera viendo toda la escena desde afuera. El funcionario carraspeó incómodo. Señora Mercedes, entiendo que esto puede ser sorpresivo, pero tengo aquí la documentación que acredita la transferencia de propiedad. Su hijo presentó todos los papeles necesarios y... ¿Qué papeles?, pregunté, sin dejar de mirar a Marcelina. Ella había empezado a morderse las uñas, ese tic nervioso que tenía cuando mentía. Lo había notado durante los 6 meses que duraron los preparativos de la boda, cada vez que me decía que todo estaba bajo control mientras yo pagaba las cuentas. La escritura de herencia en vida, por supuesto. Usted la firmó cuando cumplió 65 años, ¿verdad? Es muy común en las familias, para evitar trámites posteriores. Herencia en vida. Qué frase tan bonita para describir una mentira tan grande. Ah, sí. Claro. Esa escritura que jamás firmé. Sonreí por primera vez desde que habían llegado. Una sonrisa genuina, de esas que salen cuando finalmente entiendes el chiste. Marcelina parpadeó rápido. No era la reacción que esperaba. Mercedes. No hagas esto más difícil de lo necesario. Ya tomamos la decisión. Tienes 30 días para mudarte, es lo que dice la ley. La ley. Repetí la palabra saboreándola. Qué bueno que mencionas la ley, Marcelina, porque casualmente tengo una amiga que sabe mucho de leyes. ¿Qué amiga? Armando habló por primera vez, con un hilo de nerviosismo en la voz. Rafaela Leiva. ¿La recuerdan? Estuvo en su boda. La señora elegante de cabello blanco que se sentó en primera fila. Trabajó 40 años en el Tribunal Superior de Justicia. Se retiró como magistrada, pero todavía mantiene su licencia activa para casos especiales. Vi cómo Marcelina tragaba saliva. Esta información no estaba en sus planes. Mamá, no necesitamos complicar las cosas. Podemos hablar, encontrar una solución que nos convenga a todos. Una solución que nos convenga a todos. Las palabras me sonaron extrañas. Como por ejemplo, que ustedes se vayan de mi propiedad ahora mismo. El funcionario cerró su carpeta con un chasquido seco. Creo que es mejor que los abogados resuelvan esto. Señor Armando, la señora tiene razón sobre el plazo legal. Son 30 días para la desocupación, en caso de que la venta se confirme. Marcelina lo fulminó con la mirada. Claramente no era lo que quería escuchar. Perfecto, dije. 30 días es tiempo más que suficiente. ¿Suficiente para qué, Mercedes? Marcelina recuperó su tono desafiante, pero yo podía ver la incertidumbre en sus ojos. La miré directamente, con toda la calma del mundo. 69 años de vida me habían enseñado a reconocer a los depredadores, especialmente a los que se disfrazan de familia.
para demostrarles que no tienen derecho ni a un clavo de esta casa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Armando miraba el suelo. Marcelina me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. El funcionario revisaba nerviosamente sus papeles. Pero yo me sentía más tranquila de lo que me había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ahora, si me disculpan, tengo que hacer unas llamadas importantes. Que tengan buen día. Y cerré la puerta en sus caras. A través de la ventana los vi alejarse. Marcelina gesticulaba enfurecida mientras hablaba por teléfono. Armando caminaba detrás como un perro regañado. El funcionario subió rápidamente a su auto y se fue. Me quedé ahí parada, en mi sala, rodeada de los muebles que había comprado con el sudor de mi frente, mirando las fotos familiares donde Marcelina aparecía sonriendo junto a nosotros en Navidades pasadas, en cumpleaños, en reuniones familiares. En todas lucía como la nuera perfecta, cariñosa y atenta. Qué buena actriz había resultado ser. Saqué mi celular y busqué el contacto de Rafaela. Era hora de que mi querida amiga me explicara exactamente qué tipo de fraude acababan de intentar cometer conmigo. Mientras marcaba su número, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: la emoción de la batalla. Marcelina y Armando habían cometido un error garrafal. Habían confundido mi bondad con debilidad, mi generosidad con estupidez. Iban a descubrir que Mercedes Ruiz a los 69 años era mucho más peligrosa que la mujer dulce y complaciente que creían conocer. El teléfono sonó 2 veces antes de que Rafaela contestara. Mercedes, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien después de la boda? Rafaela, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar de algo muy serio. Pasó algo grave. Miré hacia la calle donde Marcelina y Armando seguían discutiendo junto al auto. Digamos que mi nuera acaba de declararme la guerra. Y creo que no sabe con quién se metió. Después de colgar con Rafaela, me quedé unos minutos sentada en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que compré cuando cumplí 60 años. Era mi lugar de reflexión, donde tomaba mi café cada mañana mientras revisaba las noticias en mi tablet y respondía a los mensajes de WhatsApp de mis amigas del grupo de caminata. Mi rutina matutina había sido interrumpida de la manera más brutal posible, pero extrañamente me sentía más despierta que nunca. Miré alrededor de mi sala. Realmente miré. Los muebles que había elegido uno por uno a lo largo de los años, las plantas que cuidaba religiosamente cada jueves, el televisor de pantalla grande donde veía mis novelas turcas en las noches. Todo esto que Marcelina quería arrebatarme como si fuera suyo por derecho. Tomé mi celular y abrí WhatsApp. Tenía varios mensajes sin leer en el grupo Guerreras de la Mañana, nuestro grupo de amigas que se reunía 3 veces por semana para caminar en el Parque Central. Eran 5 mujeres entre los 65 y 72 años, todas viudas o divorciadas, todas con historias que contar y consejos que dar. Buenos días, guerreras, escribí. ¿Alguien está libre para un café urgente? Necesito contarles algo increíble que acaba de pasarme. Las respuestas llegaron inmediatamente. Carmen, Esperanza, Dolores y Luz. Todas disponibles, todas curiosas. En 15 minutos estarían en la cafetería de la esquina, nuestro lugar habitual para los chismes importantes. Pero antes de salir, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mis propios documentos. Fui a mi habitación y abrí el closet donde guardaba mi caja fuerte pequeña. Adentro estaban todos mis papeles importantes: escrituras, testamento, documentos de identidad, pólizas de seguros. Saqué la escritura de mi casa y la leí línea por línea. Allí estaba, claro como el agua, Mercedes Ruiz VDA. De Cordero, propietaria única e indivisible de la propiedad ubicada en... La fecha de compra: 15 de marzo de 1987. 38 años siendo dueña absoluta de esta casa. La había comprado con mi trabajo como secretaria ejecutiva en la empresa constructora, después de que mi esposo muriera y me dejara con un niño de 4 años y muchas deudas que pagar. Nunca, en ningún momento, había firmado ninguna transferencia de herencia en vida. Nunca había cedido mis derechos de propiedad a nadie. La escritura que tenía en mis manos era la original, la única válida, y estaba a mi nombre exclusivamente. Tomé fotos del documento con mi celular y las guardé en mi nube digital.
Luego marqué el número de mi banco para solicitar un extracto de los últimos 5 años de mi cuenta. Si Armando y Marcelina habían falsificado documentos, necesitaba tener todas mis pruebas en orden. Mientras esperaba que me transfirieran con el ejecutivo de cuentas, recordé todos los momentos extraños de los últimos meses. Marcelina siempre hacía preguntas sobre mis finanzas, sobre mis propiedades, sobre mis planes futuros. «Es que me preocupo por usted, señora Mercedes», decía con esa voz melosa que ahora entendía era completamente falsa. Una mujer de su edad debería tener todo organizado, por si acaso. Por si acaso. Qué manera tan elegante de desearme la muerte. El ejecutivo del banco me confirmó que no había ningún movimiento sospechoso en mis cuentas, ninguna transferencia que yo no hubiera autorizado. Mis tarjetas estaban activas y solo yo tenía acceso a ellas. Perfecto. Al menos por ese lado no habían podido tocarme. Me arreglé para salir al encuentro con mis amigas. A los 69 años, me mantenía bien. Iba al salón cada 15 días para mantener mi cabello castaño con mechas rubias, usaba cremas para la cara que me mantenían presentable, y tenía un guardarropa que me hacía sentir elegante sin ser exagerada. Hoy me puse mi conjunto de pantalón beige con blusa blanca, mis aretes de perlas y mi reloj dorado. Si iba a contarles a mis amigas que estaba en guerra, al menos me vería como una general, no como una víctima. El camino a la cafetería me dio tiempo para procesar todo lo que había pasado. Marcelina había calculado mal. Había pensado que yo era una viejita solitaria y vulnerable que se dejaría manipular por miedo a perder a su único hijo. Había subestimado completamente mi inteligencia, mi red de apoyo, y sobre todo, mi experiencia de vida. 45 años trabajando en una empresa me habían enseñado a leer a las personas, a detectar las mentiras, a protegerme de los oportunistas. No había llegado a los 69 años siendo ingenua. Había llegado siendo inteligente. Mis amigas ya estaban esperándome cuando llegué a la cafetería. Las 5 sentadas en nuestra mesa habitual junto a la ventana, con sus cafés humeantes y esa expresión de expectativa que significaba que estaban listas para escuchar todo. «Mercedes, te ves diferente», dijo Carmen apenas me senté. «Tienes una luz rara en los ojos». «Es la luz de la guerra, querida», respondí, pidiendo mi capuchino de siempre. «Mi nuera acaba de intentar robarme mi casa». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego todas empezaron a hablar al mismo tiempo. «¿Cómo que robar tu casa?» «¿Marcelina? La que parecía tan dulce en la boda». Yo sabía que esa mujer tenía algo raro. «¿Qué vas a hacer, Mercedes?» Levanté la mano para pedir silencio y les conté todo. Desde la llegada de Marcelina con el funcionario hasta mi conversación con Rafaela. Mis amigas me escucharon con una mezcla de indignación y fascinación. «Esa víbora», murmuró Esperanza cuando terminé. «Esperar hasta 4 días después de la boda para intentar esto. ¡Qué nivel de maldad!» «¿Y tu hijo, qué papel juega en todo esto?», preguntó Luz, siempre la más directa del grupo. Esa era la pregunta que más me dolía responder. «Armando. Creo que Armando es más débil de lo que pensé. Ella lo tiene completamente manipulado». «O tal vez», dijo Dolores con su característico realismo, «tu hijo siempre fue así y tú no querías verlo». Sus palabras me cayeron como una bofetada, pero era cierto. Armando siempre había sido de carácter débil, siempre había buscado el camino fácil. Cuando era adolescente, yo justificaba su comportamiento diciendo que era porque no tenía figura paterna. Cuando era joven adulto, decía que era porque no había encontrado su camino. Ahora, a los 42 años, ya no tenía excusas para su cobardía. «Tienes razón», admití. «Pero eso no significa que voy a dejar que me roben lo que es mío». Carmen se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitas de nosotras?». Esa pregunta me llenó de calidez. Estas mujeres, que habían pasado por divorcios difíciles, pérdidas familiares, problemas de salud, enfermedades de padres ancianos, todas las batallas que la vida les había puesto enfrente, estaban dispuestas a pelear a mi lado. Por ahora, solo necesito que estén atentas. Si algo me pasa, si empiezan a correr rumores sobre que estoy perdiendo la cabeza o que no puedo cuidar de mí misma, quiero que sepan que es parte de su estrategia. «¿Crees que van a intentar declararte incapaz?», preguntó Esperanza con horror. «No lo sé. Pero después de lo que vi hoy, creo que Marcelina es capaz de cualquier cosa».
¿Y mi hijo? Me dolió admitirlo. Mi hijo ya demostró que está dispuesto a traicionarme. Nos quedamos en silencio unos minutos, cada una perdida en sus pensamientos. Finalmente, Carmen habló. Mercedes, todas nosotras hemos pasado por momentos en que la familia nos falló. Cuando mi exesposo se fue con su secretaria, cuando los hijos de Luz la abandonaron en el hospital, cuando Esperanza sus hermanos le quitaron la herencia de sus padres. Pero ¿sabes qué aprendimos? ¿Qué? Que la familia verdadera no siempre es la de sangre. A veces es la que elegimos. Y tú nos tienes a nosotras. Sentí que se me humedecían los ojos, pero no de tristeza. Era gratitud pura. A los 69 años, tenía algo que muchas personas nunca encuentran, amigas verdaderas dispuestas a estar a mi lado en la batalla. Gracias, dije simplemente. Ahora tengo que irme. Rafaela viene a casa en 1 hora y tenemos trabajo que hacer. Me levanté para irme, pero Dolores me detuvo. Mercedes, una cosa más. No subestimes a Marcelina. Una mujer que es capaz de esto 4 días después de casarse es una mujer desesperada. Y las mujeres desesperadas son las más peligrosas. Sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso a casa. Tenía razón. Marcelina no era solo codiciosa, era calculadora. Había planeado esto desde antes de la boda, tal vez desde el momento en que conoció a Armando. Pero había cometido un error fundamental. Había subestimado a Mercedes Ruiz. Cuando llegué a casa, vi un auto desconocido estacionado frente a mi puerta. Rafaela había llegado temprano. Era hora de comenzar la contraofensiva. Rafaela Leiva estaba sentada en su auto cuando llegué, revisando unos documentos con esa concentración que la había caracterizado durante sus 40 años como magistrada. Al verme, salió del vehículo con la elegancia que nunca había perdido a pesar de sus 71 años. Su cabello blanco perfectamente peinado, su traje sastre azul marino, su maletín de cuero que había sido su compañero fiel en miles de audiencias. Mercedes, querida, me saludó con un abrazo, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Cuéntame todo desde el principio. Y no te saltes ningún detalle. Entramos a mi casa y la llevé directamente a la sala. Preparé café mientras ella acomodaba sus papeles en la mesa de centro. Rafaela siempre había sido así, meticulosa, organizada, implacable cuando detectaba una injusticia. Antes de que empieces, dijo mientras yo servía el café, necesito hacerte unas preguntas muy específicas. ¿Alguna vez firmaste algún documento de transferencia de propiedad? ¿Alguna vez le diste poder legal a Armando sobre tus bienes? ¿Hay algún testamento donde declares a tu hijo como heredero único e inmediato? No, no y no, respondí sin dudar. Tengo testamento, pero es un testamento normal donde Armando hereda después de mi muerte. Nunca he firmado nada que le dé derechos sobre mis propiedades mientras yo esté viva. Rafaela asintió y tomó notas. Perfecto. Ahora cuéntame exactamente qué pasó esta mañana. Le relaté cada detalle de la visita de Marcelina y el funcionario. Rafaela me interrumpía ocasionalmente para aclarar puntos específicos. ¿Qué había dicho exactamente el funcionario? ¿Qué documentos mencionó? ¿Cómo se comportó Armando? El funcionario mencionó una escritura de herencia en vida, dijo cuando terminé. Ese tipo de documento existe, pero requiere tu presencia personal, tu firma notariada y testigos. Es imposible falsificarlo sin que tú lo sepas. Entonces, ¿qué crees que está pasando? Rafaela se quitó los lentes y me miró con esa expresión que ponía cuando estaba a punto de dar malas noticias en el tribunal. Creo que intentaron fabricar documentos falsos. Es más común de lo que piensas, especialmente en casos donde hay propiedades valiosas de por medio. Pero Mercedes, necesito preguntarte algo delicado. ¿Tu relación con Armando ha sido normal últimamente? ¿Has notado cambios en su comportamiento? La pregunta me hizo reflexionar. En los últimos meses, desde que Marcelina había empezado a vivir prácticamente en mi casa, Armando había cambiado. Antes me llamaba todos los días, me visitaba los fines de semana, me incluía en sus planes. Gradualmente, las llamadas se volvieron más espaciadas, las visitas más cortas, las conversaciones más superficiales. Ahora que lo pienso, dije lentamente, sí ha estado diferente. Más distante. Siempre con prisa cuando viene a verme. Y en los últimos 2 meses,
Todas nuestras conversaciones giraban alrededor de Marcelina. Sus necesidades, sus gustos, sus planes. ¿Te pidió dinero alguna vez? Para la boda, para gastos de la pareja. Constantemente. Yo pagué casi toda la boda. El vestido de ella, las flores, el salón, la música. Cuando le pregunté por qué no podían pagarlo ellos, Armando me dijo que estaban ahorrando para comprar una casa. Rafaela anotó todo. ¿Cuánto dinero calculas que gastaste en esa boda? Hice números mentalmente y la cifra me dio escalofríos. Casi 20,000 pesos. Les di dinero en efectivo varias veces porque Marcelina siempre tenía emergencias de último minuto. Mercedes. Rafaela dejó su bolígrafo y me miró directamente. Creo que has sido víctima de una estafa elaborada. Esta mujer llegó a la vida de tu hijo con un plan específico. Casarse con él, ganarse tu confianza, sacar todo el dinero posible de ti, y finalmente quedarse con tu propiedad. Las palabras de Rafaela confirmaron lo que mi instinto ya me había dicho, pero escucharlo en voz alta me revolvió el estómago. ¿Y Armando? ¿Crees que él es cómplice o víctima? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero Mercedes, independientemente del papel de tu hijo en esto, necesitas protegerte. Ahora mismo. Rafaela abrió su maletín y sacó varios formularios. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a interponer una denuncia por falsificación de documentos. Segundo, voy a solicitar una investigación sobre los antecedentes de Marcelina Herrera. Tercero, vas a cambiar todas las cerraduras de esta casa hoy mismo. Cambiar las cerraduras. Mercedes, le diste llaves a esta mujer. Si es capaz de intentar robarte la casa, es capaz de entrar cuando no estés y plantar evidencia, robar documentos importantes, o hacer cualquier cosa que la beneficie. Tenía razón. Las llaves que le había entregado a Marcelina como gesto de bienvenida a la familia ahora se habían convertido en un arma en su contra. ¿Qué más necesito hacer? Vas a ir mañana al banco y vas a solicitar un reporte completo de todos tus movimientos financieros de los últimos 2 años. También vas a cambiar todas tus claves y contraseñas. Si Armando tenía acceso a alguna información tuya, necesitamos cortar esos accesos inmediatamente. Me sentí abrumada por un momento. Era mucho que procesar, muchas acciones que tomar. Pero también sentí algo más: determinación. Por primera vez en meses, tenía un plan claro de acción. Rafaela, hay algo más que necesitas saber, le dije. En los últimos meses, Marcelina siempre hacía comentarios sobre mi edad, sobre lo difícil que debe ser para mí vivir sola, sobre lo que pasaría si me enfermaba o tenía un accidente. Los ojos de Rafaela se endurecieron. ¿Qué tipo de comentarios específicamente? Cosas como: señora Mercedes, usted ya no está para vivir sola en esta casa tan grande, o, a su edad, cualquier caída puede ser muy peligrosa, o debería considerar mudarse a un lugar más pequeño, más seguro. Siempre lo decía con cara de preocupación, como si realmente le importara mi bienestar. Esa mujer estaba preparando el terreno psicológico. Quería que tú misma empezaras a dudar de tu capacidad para vivir independientemente. Es una técnica muy común en casos de abuso financiero hacia personas mayores. Abuso financiero hacia personas mayores. Otra frase que nunca pensé que se aplicaría a mi vida. Mercedes, necesito que me digas la verdad. ¿Alguna vez, durante estos meses, llegaste a dudar de ti misma? ¿Llegaste a pensar que tal vez Marcelina tenía razón sobre mudarte o dejar que ellos se hicieran cargo de tus cosas? La pregunta me dolió porque la respuesta era sí. Hubo momentos, especialmente después de conversaciones largas con Marcelina, en los que me había sentido insegura, vulnerable, incluso un poco confundida sobre lo que era mejor para mí. Sí, admití. Hubo veces que me sentí dudosa. Como si tal vez realmente fuera una carga para Armando, como si tal vez fuera egoísta quedarme con una casa tan grande cuando ellos la necesitaban más. Rafaela asintió comprensivamente. Eso se llama manipulación psicológica. Mercedes. Es una forma de abuso muy sutil pero muy efectiva. Te hacen dudar de tu propio juicio hasta que terminas tomando decisiones que los benefician a ellos, no a ti. Me quedé en silencio procesando esta información. Durante meses había pensado que Marcelina era una nuera atenta y preocupada. En realidad, había sido una depredadora paciente, estudiando mis debilidades,
identificando mis miedos, preparándome para el golpe final. ¿Qué tan grave es esto legalmente?, pregunté. Si logramos probar que falsificaron documentos oficiales, estamos hablando de varios delitos: falsificación de documentos públicos, fraude, posiblemente conspiración. Cada uno puede llevar penas de varios años de prisión. ¿Y si Armando estaba involucrado? Rafaela me puso la mano en el hombro. Mercedes, sé que es tu hijo y que lo amas. Pero si él participó conscientemente en esto, también enfrentará las consecuencias legales. Sentí un dolor profundo en el pecho. La idea de que mi propio hijo hubiera conspirado para robarme era casi más dolorosa que la traición de Marcelina. ¿Qué hago si ellos regresan? No los dejes entrar. No discutas con ellos. Si insisten o se ponen agresivos, llamas a la policía inmediatamente. A partir de ahora, toda comunicación con ellos debe ser a través de abogados. Incluso con Armando. Especialmente con Armando. Mercedes, sé que es difícil, pero tu hijo cruzó una línea que no se puede descruzar. Intentó despojarte de tu hogar. No importa cuáles sean sus razones o motivaciones, eso es imperdonable. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. ¿Cuánto tiempo llevará resolver todo esto? Puede tomar varios meses, dependiendo de qué tan elaborada sea la falsificación y qué tanto cooperen las autoridades. Pero Mercedes, tengo una ventaja: conozco a mucha gente en el sistema judicial. Esta investigación se va a hacer rápido y se va a hacer bien. Y mientras tanto, vives tu vida normalmente. No dejas que esto te paralice. Sigues con tu rutina, tus amigas, tus actividades. Demuestras que eres una mujer completamente capaz e independiente. Rafaela empezó a guardar sus papeles. Ah, y Mercedes, una cosa más. Cuando esto termine, cuando hayamos demostrado que eres víctima de una estafa, va a ser muy importante que tengas documentado que tu vida social y mental son completamente normales. Así que sigue yendo a caminar con tus amigas, sigue saliendo, sigue siendo la Mercedes de siempre. Esto realmente va a terminar bien. Mercedes Ruiz, me dijo con esa sonrisa feroz que había aterrorizado a miles de criminales durante su carrera, acabas de cometer el error de pedirle ayuda a alguien que pasó 40 años mandando estafadores a la cárcel. Marcelina Herrera escogió a la víctima equivocada. Después de que Rafaela se fue, me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos familiares donde Marcelina aparecía sonriendo al lado de Armando, al lado mío, fingiendo ser parte de nuestra familia. Ahora sabía la verdad. Cada sonrisa había sido falsa. Cada abrazo había sido calculado. Cada "te quiero, suegra", había sido una mentira. Pero también sabía algo más. Mercedes Ruiz a los 69 años no era la víctima fácil que ellos habían imaginado. Era su peor pesadilla. El teléfono sonó a las 7 de la mañana del día siguiente. Era Armando. Mamá, necesitamos hablar. Marcelina y yo vamos para allá. Su voz sonaba tensa, casi agresiva. Nada del tono cariñoso que había usado conmigo durante 42 años. Ni siquiera me preguntó si estaba disponible o si me convenía recibirlos. No, Armando. No van a venir aquí. ¿Cómo que no? Es mi casa también. Ahí estaba. La máscara finalmente había caído. Ya no fingía que esto era una conversación familiar normal. Era una demanda, una orden. Esta es mi casa, Armando. Solo mía. Y después de lo que intentaron ayer, ustedes ya no son bienvenidos aquí. Mamá, no seas ridícula. Tenemos que resolver esto como adultos. Ridícula. Mi propio hijo me había llamado ridícula por negarme a ser despojada de mi hogar. Tienes razón, Armando. Vamos a resolverlo como adultos. A través de abogados. ¿Abogados? Mamá, ¿qué te pasa? Somos familia. La familia no se roba entre sí, Armando. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más dura, más fría. Mamá, estás actuando de manera irracional. Marcelina y yo estamos preocupados por tu estado mental. Mi estado mental. Ahí estaba la segunda línea de ataque. Exactly lo que Rafaela había predicho. Mi estado mental está perfectamente bien, Armando.
También que ayer contraté a la mejor abogada de la ciudad para que investigue la falsificación de documentos que intentaron hacer. ¿Falsificación? Mamá, ¿de qué hablas? Los documentos son legítimos. Entonces no tendrán problema en que un juez los revise. Otra pausa larga. Podía escuchar voces de fondo, probablemente Marcelina diciéndole qué decir. Mamá, escúchame bien. Tú firmaste esos papeles. Tal vez no lo recuerdas porque, bueno, ya no eres tan joven. Pero los firmaste. Ya no era tan joven. Como si tener 69 años automáticamente me convirtiera en una demente. Armando, voy a colgarte ahora. Y no vuelvas a llamarme hasta que estés dispuesto a admitir lo que hicieron. Mamá, no cuelgues. Necesitamos. Corté la llamada. Inmediatamente, el teléfono volvió a sonar. Era Marcelina. Mercedes, habla conmigo. Soy yo, Marcelina. Su voz era dulce otra vez, como había sido durante todos esos meses. La voz de la nuera cariñosa y preocupada. Hola, Marcelina. Mercedes, creo que hubo un malentendido ayer. Yo nunca quise lastimarte. Sabes que te quiero como a una madre. Me quería como a una madre. La misma mujer que ayer me había hablado como si fuera una empleada doméstica despedida. Ah, ¿sí? ¿Y cómo exactamente demuestras ese amor maternal intentando robarme mi casa? Mercedes, no es robar. Los documentos están en orden. Tú nos diste la casa, ¿no te acuerdas? Fue cuando cumpliste 65 años. Dijiste que querías asegurar el futuro de Armando. Era buena. Muy buena. Su voz sonaba genuinamente preocupada, como si realmente creyera que yo había olvidado una conversación tan importante. Marcelina, nunca he dado mi casa a nadie. Y definitivamente no a una persona que conocí hace menos de un año. Mercedes, me preocupa que no te acuerdes. ¿Has ido al médico últimamente? A veces la memoria. Mi memoria está perfecta, Marcelina. Tan perfecta que recuerdo exactamente cuántas veces me pediste dinero para gastos urgentes de la boda. También recuerdo que me dijiste que estaban ahorrando para comprar su propia casa. ¿Para qué ahorrar si según tú ya tenían la mía? Silencio. La había cachado en su propia mentira. Mercedes, estás confundiendo las cosas. Estás mezclando conversaciones. No estoy confundiendo nada. Y ya no voy a seguir hablando contigo. Todo lo que tengan que decirme, díganlo a través de abogados. Mercedes, por favor. Somos familia. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Difícil para quién, Marcelina? Para ti, ¿qué esperabas que yo fuera una viejita tonta que se dejaría estafar sin protestar? Nadie te está estafando. Los documentos. Los documentos son falsos. Y cuando el juez lo confirme, tú y mi hijo van a enfrentar cargos por falsificación de documentos oficiales. Por primera vez desde que la conocía, Marcelina se quedó sin palabras. Que tengas buen día, Marcelina. Y no vuelvas a llamarme. Colgué y inmediatamente apagué mi teléfono fijo. Mi celular lo puse en modo silencioso. Necesitaba paz para pensar. Me serví un café y salí al pequeño jardín trasero de mi casa. Era mi espacio de tranquilidad, donde había plantado rosas, jazmines y algunas hierbas aromáticas que usaba para cocinar. Sentarme ahí siempre me ayudaba a aclarar mis pensamientos. Pero esta mañana, en lugar de paz, sentí una tristeza profunda. No por Marcelina. Esa mujer había mostrado su verdadero rostro y ya no me causaba más que desprecio. La tristeza era por Armando. Mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos cuando tenía miedo por las noches. El niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo y me contaba todo lo que había hecho en el día. El adolescente rebelde que me daba dolores de cabeza, pero que siempre terminaba pidiendo perdón. El joven adulto que me llamaba para pedirme consejos sobre su carrera, sus relaciones, sus decisiones importantes. ¿Cuándo se había convertido en este extraño que me hablaba con desprecio y me acusaba de estar loca? La respuesta era dolorosa pero clara, desde que Marcelina había entrado en su vida. Recordé todas las señales que había ignorado. La forma en que Armando había empezado a repetir frases que claramente venían de Marcelina.
Mamá, ya no estás tan joven. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Mamá, deberías pensar en simplificar tu vida. Todas ideas que nunca habían salido de su boca hasta que conoció a esa mujer. Mi teléfono celular vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Carmen, del grupo de las guerreras de la mañana. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Ya hablaste con tu abogada? Le respondí rápidamente contándole sobre las llamadas de la mañana y mi conversación con Rafaela del día anterior. En minutos, el grupo completo estaba activo, todas expresando su indignación y su apoyo. Esa mujer es una víbora, escribió Esperanza. Y tu hijo es un malagradecido, añadió Luz sin sutilezas. ¿Necesitas que vayamos para allá?, preguntó Dolores. Tranquilas, guerreras, escribí. Estoy bien. Pero es bueno saber que las tengo. Siempre nos tienes, respondió Carmen. Pero cuídate. Si intentaron esto una vez, van a intentar algo más. Sus palabras me inquietaron. ¿Qué más podían intentar Marcelina y Armando? La respuesta llegó 2 horas después. Estaba en la cocina preparando almuerzo cuando vi por la ventana un auto de la policía estacionándose frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. ¿Habían pasado algo? ¿Alguien se había lastimado? 2 oficiales se bajaron del auto y caminaron hacia mi puerta. Uno era un hombre mayor, de unos 50 años, con bigote canoso. La otra era una mujer joven, tal vez de 30 años, con el cabello recogido en una coleta. Abrí la puerta antes de que tocaran. «¿Señora Mercedes Ruiz?», preguntó el oficial mayor. «Sí, soy yo. ¿Pasó algo?». «Soy el oficial Anselmo Cornejo y ella es la oficial Florencia Rubio. Recibimos una llamada de bienestar. Alguien reportó que usted podría estar en peligro o experimentando confusión mental». Bienestar. Confusión mental. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Quién hizo ese reporte? Su hijo, Armando Ruiz. Dice que está preocupado porque usted está actuando de manera errática, que no reconoce documentos que firmó, y que está haciendo acusaciones falsas contra su familia. Marcelina había jugado su segunda carta. Si no podían quitarme la casa con documentos falsos, iban a intentar declararme mentalmente incompetente. Oficiales, dije con la voz más calmada que pude, mi hijo y su esposa intentaron ayer despojarme de mi casa usando documentos falsificados. Cuando me negué a irme, ahora están tratando de hacerme parecer como una persona con problemas mentales. Los 2 oficiales intercambiaron una mirada. Señora, ¿podemos pasar? Necesitamos hacer algunas preguntas de rutina. Por supuesto. Los hice pasar a la sala y les ofrecí café, que declinaron cortésmente. La oficial Rubio sacó una libreta mientras el oficial Cornejo me hacía preguntas básicas. Mi nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, si sabía qué día era, quién era el presidente. Respondí todo correctamente. Por supuesto. Señora Mercedes, dijo la oficial Rubio, su hijo mencionó que usted acusó a su esposa de falsificar documentos. ¿Puede explicarnos esa situación? Les conté toda la historia. La visita de Marcelina con el funcionario del registro civil, los supuestos documentos de transferencia de propiedad, mi consulta con Rafaela Leiva. Los oficiales tomaron notas detalladas. ¿Tiene usted copias de las escrituras de su propiedad?, preguntó el oficial Cornejo. Por supuesto. Fui a mi habitación y traje todos mis documentos. Los oficiales los revisaron cuidadosamente. Señora, dijo la oficial Rubio después de varios minutos, estos documentos la muestran claramente como la única propietaria de esta propiedad. No hay ninguna transferencia registrada. Exactamente. Porque nunca firmé ninguna transferencia. El oficial Cornejo se puso serio. Señora Mercedes, si alguien presentó documentos falsos de transferencia de propiedad, eso es un delito grave. ¿Ha reportado esto oficialmente? Mi abogada está preparando la denuncia formal. ¿Quién es su abogada? Rafaela Leiva, exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia. Los 2 oficiales se miraron con respeto. Claramente conocían la reputación de Rafaela. Señora Mercedes, dijo la oficial Rubio, después de hablar con usted y revisar sus documentos, es claro que usted está completamente lúcida y que tiene motivos legítimos de preocupación. Vamos a reportar esto en nuestro informe.
Pero, añadió el oficial Cornejo, también necesitamos decirle que si su hijo está genuinamente preocupado por su bienestar, él puede solicitar una evaluación médica oficial. ¿Estaría usted dispuesta a someterse a esa evaluación si fuera necesario? Absolutamente. No tengo nada que ocultar. Los oficiales terminaron sus preguntas y se prepararon para irse. Señora Mercedes, dijo la oficial rubio en la puerta, si su familia continúa acosándola o si se siente amenazada de alguna manera, llámenos inmediatamente. ¿Esto va a constar en algún reporte oficial? Sí, confirmó el oficial Cornejo. Va a quedar registrado que respondimos a una llamada de bienestar, que encontramos a la ciudadana Mercedes Ruiz completamente competente y lúcida, y que ella reportó un posible caso de falsificación de documentos que está siendo investigado por representación legal. Después de que se fueron, me quedé parada en mi sala sintiendo una mezcla de alivio y furia. Alivio porque los oficiales habían confirmado mi competencia mental. Furia porque mi propio hijo había intentado hacerme parecer como una demente. Marqué el número de Rafaela. Mercedes, ¿cómo estás? Rafaela, necesito contarte lo que acaba de pasar. Le relaté las llamadas de la mañana y la visita de la policía. Rafaela escuchó en silencio hasta que terminé. Mercedes, esto es perfecto. ¿Perfecto? ¿Cómo puede ser perfecto? Porque acabas de obtener documentación oficial de que estás completamente competente mental y legalmente. Cuando Armando y Marcelina intentaron usar tu supuesta incompetencia como defensa, ya tienes un reporte policial que dice lo contrario. Tenía razón. Sin saberlo, ellos mismos habían creado evidencia a mi favor. Además, continuó Rafaela, el hecho de que hayan intentado esta estrategia tan rápido demuestra su desesperación. Personas inocentes no necesitan declarar a sus familiares como incompetentes mentales. ¿Qué sigue ahora? Ahora aceleramos todo. Voy a presentar la denuncia oficial mañana mismo. Y Mercedes, quiero que tengas mucho cuidado. Estas personas están dispuestas a cualquier cosa. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi casa. 42 años había durado mi maternidad, y había terminado con mi propio hijo tratando de robarme y declararme loca. Pero ya no era la Mercedes que había criado a ese hijo con paciencia infinita y amor incondicional. Era una Mercedes nueva, más fuerte, que había descubierto que merecía algo mejor que la traición disfrazada de amor familiar. La guerra apenas comenzaba, y yo estaba lista para pelearla. Durante los siguientes 3 días, no tuve noticias de Armando ni de Marcelina. El silencio me inquietaba más que sus llamadas agresivas. Conocía a mi hijo lo suficiente para saber que cuando se quedaba callado, era porque estaba planeando algo. Rafaela había presentado la denuncia formal por falsificación de documentos, y el fiscal había aceptado el caso inmediatamente. Cuando una exmagistrada presenta una denuncia, las cosas se mueven rápido, me había explicado con una sonrisa satisfecha. Yo mantuve mi rutina normal. Cada mañana caminaba con mis amigas del grupo Guerreras, iba al supermercado, atendía mi jardín, hablaba con mi hermana que vivía en Guadalajara. Quería que quedara documentado que mi vida era completamente normal y productiva. El jueves por la tarde, mientras regaba mis rosas, escuché que alguien tocaba mi puerta con insistencia. No eran golpes normales, sino golpes urgentes, casi desesperados. Miré por la ventana y vi a una mujer que no reconocí. Era joven, de unos 30 años, con el cabello negro y la cara manchada de lágrimas. Llevaba a un bebé en brazos. Abrí la puerta con precaución. «¿Señora Mercedes Ruiz?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo. Soy Lorenza Cordero. Necesito hablar con usted urgentemente sobre Marcelina Herrera». El nombre de mi nuera me puso alerta inmediatamente. «¿Qué pasa con Marcelina?». Ella hizo lo mismo que le está haciendo a usted. Me robó a mi esposo, me quitó mi casa, y ahora está tratando de quitarme a mi bebé». Sentí que se me helaba la sangre. Invité a Lorenza a pasar y la llevé a la sala. «Cuénteme todo», le dije mientras ella se acomodaba al bebé en el regazo. «Marcelina era mi mejor amiga desde la universidad», comenzó Lorenza con voz quebrada. «Cuando me casé con Roberto, ella fue mi madrina de bodas. Vivíamos en Puebla, teníamos una casa bonita, un negocio próspero de venta de autos». Se detuvo para limpiar las lágrimas. «Hace 2 años, Roberto perdió su trabajo.
Marcelina se ofreció a ayudarnos. Dijo que conocía inversionistas que podrían salvar nuestro negocio. Yo estaba embarazada y Roberto estaba desesperado. ¿Qué pasó? Marcelina convenció a Roberto de firmar unos documentos. Dijo que eran para solicitar un préstamo comercial. Pero en realidad eran documentos que la ponían a ella como socia mayoritaria del negocio. La historia me sonaba terriblemente familiar. ¿Y la casa? También. Marcelina dijo que necesitaba garantías para conseguir el préstamo. Roberto firmó un documento poniendo la casa como aval. Pero después descubrimos que era una transferencia de propiedad directa a ella. Roberto sabía lo que estaba firmando. Lorenza negó con la cabeza. Marcelina le dijo que era solo papeleo temporal, que cuando el negocio se recuperara, ella regresaría todo a nuestro nombre. Roberto confió en ella completamente. ¿Y después? Después el negocio quebró de todas formas. Marcelina dijo que los inversionistas se habían echado para atrás, pero conservó la propiedad del negocio y de la casa. Nos dijo que no podía regresárnoslos porque tenía deudas que pagar. El patrón era idéntico. Marcelina se acercaba a personas vulnerables, ganaba su confianza, y luego usaba documentos confusos para robarle sus propiedades. ¿Cómo terminó ella con su esposo? Roberto se sintió tan culpable por haber perdido todo que cayó en depresión severa. Marcelina se ofreció a cuidarlo, mientras yo me recuperaba del parto. Al principio pensé que era bondad de su parte. Lorenza rió amargamente. ¡Qué estúpida fui! ¿Qué hizo? Empezó a llenarlo de ideas. Que yo lo culpaba por haber perdido todo, que yo nunca lo iba a perdonar, que él merecía una nueva oportunidad con alguien que lo entendiera. Le lavó el cerebro durante meses. Y al final él se fue con ella. Sí. Me dejó cuando el bebé tenía 3 meses. Se llevó los pocos documentos importantes que nos quedaban. Marcelina lo convenció de que pidiera el divorcio y la custodia del niño. ¿Custodia? ¿Por qué? Dijo que yo era una madre incompetente, que no podía mantener al bebé sin trabajo ni casa. Presentó documentos médicos falsos diciendo que yo tenía depresión postparto severa. La historia de Lorenza me llenó de horror y de furia. Marcelina no era solo una estafadora. Era una depredadora sistemática que destruía familias completas. ¿Cómo me encontró? Vi una publicación en Facebook sobre la boda de Marcelina con Armando Ruiz. Reconocí su nombre inmediatamente. Investigué y encontré su dirección. Tenía que advertirle. ¿Qué pasó con su caso legal? No pude pagar un abogado bueno. Marcelina tenía recursos, documentos, testigos. El juez falló a su favor en casi todo. Solo me dejaron ver a mi hijo 2 veces por semana. ¿Dónde están Roberto y Marcelina ahora? Esa es la parte extraña. Hace 4 meses, Roberto me llamó llorando. Dijo que Marcelina lo había abandonado de la noche a la mañana. Se llevó todo el dinero que quedaba del negocio y desapareció. Roberto se quedó sin nada. Sin nada. Sin casa, sin negocio, sin dinero. Marcelina había sacado todo a su nombre durante los meses que vivieron juntos. Cuando ya no le servía, simplemente se fue. Todo empezaba a tener sentido. Marcelina había abandonado a Roberto cuando ya no tenía nada más que ofrecerle, y había venido aquí en busca de una nueva víctima. Mi hijo había sido su objetivo siguiente. Lorenza, ¿estaría dispuesta a testificar sobre todo esto? Absolutamente. Tengo todos los documentos de lo que me hizo. Y Roberto también estaría dispuesto a testificar. Ahora se da cuenta de cómo lo manipuló. Le di el número de Rafaela y le expliqué la situación. Lorenza era exactamente el tipo de testigo que necesitábamos para demostrar que Marcelina tenía un patrón de comportamiento criminal. Señora Mercedes, me dijo Lorenza antes de irse, tenga mucho cuidado. Marcelina es muy inteligente y muy peligrosa. Cuando se da cuenta de que alguien la está desenmascarando, es capaz de cualquier cosa. ¿Qué tipo de cosas? Roberto me contó que cuando él empezó a hacer preguntas sobre los documentos, Marcelina lo amenazó con acusarlo de violencia doméstica. Dijo que tenía grabaciones de él, gritándole, y que podía hacerlo ver como un hombre violento. Las grabaciones eran reales.
Algunas sí, pero eran conversaciones normales que ella editó para que sonaran agresivas. Roberto nunca me puso una mano encima, pero Marcelina es muy buena manipulando evidencia. Después de que Lorenza se fue, llamé inmediatamente a Rafaela para contarle todo. Mercedes, esto es oro puro, me dijo. Un testigo que demuestra que Marcelina tiene un patrón de estafas familiares. Esto cambia completamente nuestro caso. ¿Qué significa? Significa que ya no estamos hablando de un incidente aislado. Estamos hablando de una criminal profesional que se especializa en estafar familias. El fiscal va a querer investigar todos sus crímenes anteriores. ¿Y Armando? Esa es la gran pregunta, Mercedes. Con esta nueva información, tenemos que determinar si tu hijo es un cómplice consciente o otra víctima de Marcelina. ¿Cómo lo averiguamos? Mañana vamos a hacer algo que tal vez no te guste. Vamos a tenderle una trampa a Armando. ¿Qué tipo de trampa? Vas a llamarlo y le vas a decir que quieres reconciliarte, que has estado pensando y que tal vez estás dispuesta a negociar sobre la casa. Rafaela, no puedo. Mercedes, necesitamos saber de qué lado está tu hijo. Si es víctima de Marcelina, va a mostrar dudas cuando le ofrezcas reconciliación. Si es cómplice, va a presionarte inmediatamente para que firmes documentos. Tenía razón, aunque la idea me doliera profundamente. Necesitaba saber si mi hijo era un criminal o una víctima. ¿Y si es cómplice? Entonces tendrás que tomar la decisión más difícil de tu vida, Mercedes. Tendrás que decidir si estás dispuesta a ver a tu propio hijo ir a prisión por traicionarte. Esa noche no pude dormir. En unas horas sabría si el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en mi enemigo, o si simplemente era otra víctima de la mujer que había prometido amarlo hasta que la muerte los separara. La muerte no los había separado, pero la justicia estaba a punto de hacerlo. La mañana siguiente me desperté con el estómago revuelto. Hoy descubriría si mi hijo era víctima o cómplice. Rafaela llegaría a las 10 para preparar la llamada trampa. Desayuné apenas un café y una tostada. No tenía apetito. A las 9:30, mi celular sonó. Era un número desconocido. Señora Mercedes. Era una voz masculina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy Roberto Mendoza, el exesposo de Marcelina. Lorenza me dijo que habló con usted ayer. Roberto. El hombre que había perdido todo por confiar en Marcelina. Sí, Lorenza me contó su historia. Lamento mucho lo que le pasó. Señora Mercedes, necesito advertirle algo urgente. Marcelina sabe que Lorenza la visitó. Sentí un escalofrío. ¿Cómo lo sabe? Tiene amigos que la vigilan. Siempre los tuvo. Cuando estábamos juntos, siempre sabía cosas que yo no le había contado. Creo que paga gente para que le informe sobre sus víctimas anteriores. ¿Qué significa eso para mí? Significa que va a acelerar sus planes. Cuando Marcelina se siente amenazada, se vuelve más agresiva. Va a intentar algo pronto. ¿Qué tipo de cosa? No sé exactamente, pero será algo que la haga quedar como la víctima. Marcelina es experta en voltear las situaciones. De repente usted va a ser la mala del cuento. Antes de que pudiera preguntarle más, vi llegar el auto de Rafaela. Roberto, tengo que colgar, pero manténgase en contacto. Su testimonio es muy importante. Cuídese, señora Mercedes. Marcelina es más peligrosa de lo que parece. Rafaela entró con expresión seria. Todo listo para la llamada. Le conté sobre la advertencia de Roberto. Rafaela frunció el ceño. Esto complica las cosas. Si Marcelina sabe que estamos investigando su pasado, puede intentar huir o destruir evidencia. Seguimos con el plan. Más que nunca. Necesitamos forzar sus movimientos antes de que escape. Rafaela conectó un dispositivo a mi teléfono para grabar la conversación. Recuerda, Mercedes, vas a sonar conciliadora, como si estuvieras considerando firmar documentos. Observa sus reacciones. Marqué el número de Armando con manos temblorosas. Mamá. Su voz sonó sorprendida. Hola, Armando. Necesitamos hablar. Mamá,
Qué bueno que llames. Marcelina y yo hemos estado muy preocupados por ti. He estado pensando en todo lo que pasó. Tal vez fui muy dura contigo. Hubo una pausa. En serio, mamá. Armando, eres mi único hijo. No quiero pelear contigo por una casa. Mamá, me alegra tanto escucharte decir eso. Su voz sonaba genuinamente aliviada. Yo tampoco quiero pelear contigo. ¿Podrías venir solo? Sin Marcelina. Solo tú y yo, como cuando eras pequeño. Otra pausa más larga. Mamá, es que Marcelina quiere estar presente en todas nuestras conversaciones importantes. Dice que así evitamos malentendidos. Ahí estaba la primera señal. Marcelina controlaba hasta las conversaciones entre madre e hijo. Armando, soy tu madre. No podemos hablar solos. Sí, claro que sí. Pero, déjame hablar con Marcelina primero, ¿ok? Necesita su permiso para hablar conmigo. No es permiso, mamá. Es que, bueno, ella entiende mejor estos temas legales. Rafaela me hizo señas para que siguiera presionando. Armando, respóndeme honestamente. ¿Tú realmente recuerdas que yo firmé algún documento dándote la casa? Mamá, claro que sí. Fue cuando cumpliste 65 años. ¿Dónde supuestamente firmé esos documentos? En el notario. ¿No te acuerdas? ¿Qué notario, Armando? ¿Cuál es su nombre? El notario. El licenciado. Marcelina tiene todos esos datos. Era obvio que estaba inventando. Ni siquiera conocía los detalles básicos de los supuestos documentos. Armando, ¿estás seguro de que esos documentos son reales? ¿Por qué me preguntas eso, mamá? Porque he estado revisando mis archivos y no encuentro ninguna copia. Tal vez la perdiste. Marcelina dice que a veces las personas mayores. Armando, para. ¿Qué? Para de repetir lo que Marcelina te dice. Habla tú. Tú, con tus propios ojos, viste esos documentos siendo firmados. Silencio largo. Armando, contéstame. Mamá, yo. Marcelina me explicó que. ¿Sí o no? No, susurró finalmente. No los vi firmar. Rafaela sonrió y anotó algo. Entonces, ¿cómo sabes que son reales? Porque Marcelina me lo dijo. Ella no me mentiría. Armando, escúchame muy bien. Esos documentos son falsos. Nunca firmé nada. Tu esposa está intentando robarnos a ambos. No, mamá. Eso no puede ser cierto. Es cierto. Y tengo pruebas. Marcelina ya hizo lo mismo con otra familia en Puebla. Les robó su casa, su negocio, y destruyó su matrimonio. ¿De qué hablas? La primera víctima de Marcelina vino a verme ayer. Se llama Lorenza. Tu esposa le quitó todo y después abandonó a su marido cuando ya no le servía. Mamá, estás confundida. Marcelina nunca. Armando, por favor, abre los ojos. ¿No te parece sospechoso que ella apareciera en tu vida justo cuando yo estaba mejor económicamente? ¿No te parece raro que siempre haga preguntas sobre mis propiedades y mi dinero? Ella se preocupa por nosotros. Se preocupa por robarme, Armando. Y te está usando para hacerlo. No, mamá. Tú estás celosa de Marcelina. Desde que nos casamos has tratado de separarlos. Esa acusación me dolió como una puñalada. ¿Celosa? Armando, yo pagué su boda. Les di dinero cada vez que lo pidieron. ¿Cómo puedes decir que estoy celosa? ¿Por qué? Porque Marcelina dice que las madres siempre tienen problemas para aceptar a las nueras. ¿Y por eso crees que está bien intentar robarme mi casa? Nadie está robando nada. Los documentos. Los documentos son falsos, grité, perdiendo la paciencia. Rafaela me hizo señas para que me calmara. Armando, dije más suavemente, ven a casa. Solo tú. Déjame mostrarte mis documentos originales. Déjame demostrarte que Marcelina te está mintiendo.
No puedo, mamá. ¿Por qué no puedes? Porque Marcelina dice que estás muy alterada y que puede ser peligroso. ¿Peligroso? Armando, soy tu madre de 69 años. ¿En qué sentido puedo ser peligrosa? Ella dice que cuando las personas mayores se sienten amenazadas pueden volverse agresivas. ¿Y tú le crees? Yo no sé qué creer, mamá. Por primera vez, su voz sonó genuinamente confundida, como la de un niño perdido. Armando, escúchame. Tu esposa es una estafadora profesional. Va a terminar destruyéndote igual que destruyó a Roberto. ¿Quién es Roberto? Su anterior víctima. El hombre que perdió todo por confiar en ella. Mamá, tienes que parar con estas acusaciones. ¿Marcelina va a qué? Va a tener que tomar medidas legales para protegerse. ¿Qué tipo de medidas? No sé, pero dice que si sigues diciendo mentiras sobre ella, va a tener que actuar. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Armando? Estás amenazando a tu propia madre por defender a una mujer que te está usando. Yo no te estoy amenazando. Entonces, ¿qué es esto? Es una advertencia. Para tu propio bien. Rafaela me hizo la señal de cortar. Habíamos escuchado suficiente. Armando, voy a colgarte ahora. Cuando estés listo para escuchar la verdad, llámame. Mamá, espera. Corté la llamada. Rafaela apagó la grabadora. Mercedes, tu hijo no es un criminal. Es una víctima. Marcelina lo tiene completamente lavado el cerebro. ¿Cómo puedes estar segura? Por sus respuestas. Un cómplice habría tenido sus mentiras preparadas. Armando está claramente confundido, repitiendo cosas que ella le dijo sin entenderlas realmente. ¿Eso es bueno o malo? Es complicado. Significa que tal vez podamos salvarlo. Pero también significa que Marcelina tiene control total sobre él. Eso la hace más peligrosa. ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos preparamos para la guerra final, Mercedes. Porque después de esta llamada, Marcelina va a intentar su último movimiento. ¿Cuál? El más desesperado de todos. Va a tratar de hacerte ver como la villana de esta historia. No tuve que esperar mucho para descubrir qué había querido decir Rafaela. 2 horas después, mi teléfono sonó. Era el doctor Laureano Leiva, el médico que había sido nuestro doctor familiar durante 20 años. Mercedes, necesito verte urgentemente. Alguien presentó una petición para que te evalúen por incompetencia mental. La guerra final había comenzado. La oficina del doctor Laureano Leiva se sentía diferente esta vez. Durante 20 años había venido aquí para chequeos de rutina, conversaciones amigables sobre mi salud, consejos médicos de confianza. Hoy estaba aquí para defenderme de acusaciones de demencia senil. Mercedes, esto es muy irregular, me dijo el doctor mientras revisaba los papeles en su escritorio. En todos los años que llevas como mi paciente, nunca he visto señales de deterioro cognitivo. Todo lo contrario. ¿Quién presentó la petición? Armando. Dice que has estado mostrando signos de confusión, paranoia, y que estás haciendo acusaciones infundadas contra tu familia. ¿Y tú qué piensas? El doctor me miró por encima de sus lentes. Pienso que alguien está tratando de manipular el sistema médico para fines legales. Pero Mercedes, estoy obligado a hacer una evaluación formal. Adelante. No tengo nada que ocultar. Durante la siguiente hora, el doctor me hizo toda clase de preguntas. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, orientación temporal y espacial, capacidad de juicio, habilidades matemáticas básicas. Respondí todo sin problemas. Mercedes, tu función cognitiva está perfecta. Mejor que muchas personas de 50 años que veo aquí. Entonces voy a reportar oficialmente que no hay ninguna base médica para declararte incompetente. Pero Mercedes, ten cuidado. Quien esté detrás de esto no va a rendirse fácilmente. Cuando salí del consultorio, Rafaela me estaba esperando en el estacionamiento. ¿Cómo te fue? Perfecto. El doctor confirmó que estoy completamente competente.
Excelente. Porque tengo noticias importantes. El fiscal ya inició la investigación formal contra Marcelina y Mercedes. Encontraron algo muy interesante. ¿Qué? Marcelina Herrera no es un nombre real. Su verdadero nombre es Marcela Heredia. Tiene antecedentes penales en 3 estados por estafa y falsificación de documentos. Sentí una mezcla de vindicación y horror. Vindicación porque tenía razón sobre ella. Horror porque mi hijo se había casado con una criminal profesional. Armando sabe esto. Esa es la pregunta del millón. Pero Mercedes, hay más. Los investigadores encontraron que Marcela, ha estado casada 4 veces en los últimos 8 años. Todos sus matrimonios terminaron con los esposos perdiendo propiedades o dinero. 4 veces. 4. Y en todos los casos, ella desapareció con los bienes y los hombres quedaron arruinados. Tu hijo es su 5ª víctima. ¿Qué va a pasar con su matrimonio con Armando? Es nulo. Se casó usando identidad falsa. Técnicamente, nunca estuvieron legalmente casados. Esa información me dio una pequeña esperanza. Si el matrimonio era nulo, tal vez Armando podría liberarse más fácilmente de su influencia. ¿Cuándo van a arrestarla? Mañana por la mañana. Por eso necesito preguntarte algo importante. Mercedes, ¿quieres que Armando esté presente cuando arresten a Marcelina? ¿Por qué? Porque podría ser su última oportunidad de ver la realidad. Cuando vea a su esposa, esposada y acusada de múltiples delitos, tal vez finalmente entienda que tú tenías razón. ¿Y si no reacciona bien? Entonces sabremos definitivamente de qué lado está. Decidimos que Rafaela llamaría a Armando para citarlo en mi casa el día siguiente, supuestamente para una reunión de reconciliación familiar. No sabría que era una trampa hasta que llegara la policía. Esa noche no pude dormir. Mañana se definiría todo. O recuperaba a mi hijo, o lo perdía para siempre. A las 8 de la mañana, Armando llegó solo. Se veía nervioso, pero también esperanzado. Mamá, me alegra que hayas decidido resolver esto en familia. Siéntate. Armando, tenemos mucho que hablar. ¿Dónde está tu abogada? Marcelina dijo que estaría presente. ¿Marcelina dijo? ¿Por qué ella decide quién puede estar en mi casa? No es eso, mamá. Es que, bueno, para estas cosas legales es mejor tener representación. ¿Dónde está Marcelina? Viene en camino. Tuvo que resolver unas cosas importantes esta mañana. En ese momento sonó el timbre. Era Rafaela, pero Armando no lo sabía. Debe ser Marcelina, dijo, levantándose para abrir. No. Armando. Siéntate. Fui a abrir yo. Era Rafaela, acompañada de 2 agentes del Ministerio Público. Buenos días. Mercedes. ¿Está Armando aquí? Sí, está en la sala. Entramos todos juntos. Armando se puso pálido al ver a los agentes. ¿Qué pasa aquí? Armando Ruiz, dijo el agente principal, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Marcela Heredia, también conocida como Marcelina Herrera. ¿Marcela? No conozco a ninguna Marcela. Su esposa, señor. Su verdadero nombre es Marcela Heredia. Armando me miró con confusión. Mamá, ¿de qué hablan? Siéntate. Armando, te voy a explicar quién es realmente la mujer con la que te casaste. Durante los siguientes 20 minutos, Rafaela y los agentes le contaron todo a Armando. Los matrimonios anteriores, las estafas, los nombres falsos, los antecedentes penales. Con cada revelación, mi hijo se veía más pequeño, más perdido. No puede ser cierto, murmuró. Marcelina me ama. Vamos a tener hijos. Vamos a construir una vida juntos. Señor Ruiz, dijo el agente, tenemos evidencia de que su esposa planeaba abandonarlo tan pronto como obtuviera la propiedad de su madre. Encontramos mensajes de texto donde discute sus planes con un cómplice. ¿Qué mensajes? El agente le mostró una copia de varios mensajes en el teléfono de Marcelina. Armando los leyó en silencio, su cara volviéndose cada vez más pálida. El idiota ya firmó todo, leyó en voz alta.
En cuanto consiga la casa de la vieja, nos largamos de aquí, punto. Armando dejó caer el papel como si quemara. El idiota, se refiere a mí. Sí, señor. Mi hijo se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No había visto llorar a Armando desde que era adolescente. Mamá, perdóname, sollozó. Perdóname, por favor. Tenías razón sobre todo. Me acerqué y lo abracé. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó. Esa es una buena pregunta, dijo el agente. Cuando fuimos a arrestarla esta mañana, había desaparecido. Su apartamento estaba vacío. Parece que huyó durante la noche. ¿Huyó? Señor Ruiz, ¿tiene idea de dónde podría estar? Armando negó con la cabeza. Ayer por la noche me dijo que tenía que resolver unos asuntos familiares urgentes. Pensé que era normal. ¿Le dijo a dónde iba? No, solo que regresaría hoy para la reunión con mi mamá. Obviamente, Marcelina había sospechado que algo pasaba y había huido. Probablemente estaba ya en otro estado, buscando a su próxima víctima. ¿Van a encontrarla?, pregunté. Tenemos una orden de arresto nacional. Tarde o temprano la atraparemos. Después de que los agentes se fueron, Armando y yo nos quedamos solos en la sala. Mi hijo parecía destruido. Mamá, ¿cómo pude ser tan estúpido? No fuiste estúpido, Armando. Fuiste manipulado por una experta. Pero las señales estaban ahí. Tú las viste. Mis amigas las vieron. ¿Por qué yo no? Porque estabas enamorado. Y ella se aprovechó de eso. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Lo miré a los ojos. Mi hijo, con 42 años, parecía otra vez el niño de 5 años que venía a pedirme perdón después de romper algo. Ya te perdoné, Armando. Pero necesito que entiendas algo. Esto no puede volver a pasar. Nunca más vas a dudar de mi palabra por una mujer. Nunca más, mamá. Te lo prometo. Y vas a ir a terapia. Terapia. Armando, esa mujer te lavó el cerebro durante meses. Te convenció de traicionar a tu propia madre. Necesitas ayuda profesional para entender cómo pasó eso. Tienes razón. Sí, voy a ir a terapia. Y vas a mudarte de vuelta aquí temporalmente. ¿Quieres que regrese? Quiero que mi hijo se recupere. Y creo que necesitas estar cerca de tu familia real mientras sanas. Armando asintió. Me gustaría mucho regresar a casa, mamá. Por primera vez en meses, sentí que había recuperado a mi hijo. Pero sabía que Marcelina seguía libre en algún lugar, probablemente ya planeando su próxima estafa. Alguna otra madre, en algún otro lugar, estaba a punto de vivir la pesadilla que yo acababa de superar. Solo esperaba que esa madre fuera tan fuerte como yo había tenido que ser. 2 semanas después del arresto fallido de Marcelina, mi vida había comenzado a normalizarse. Armando se había mudado de vuelta a casa temporalmente y estaba asistiendo a terapia 3 veces por semana. Verlo luchar con la realidad de lo que había vivido me partía el corazón, pero también me daba esperanza. Mi hijo estaba sanando. El jueves por la mañana, mientras desayunábamos juntos como cuando él era niño, sonó mi teléfono. Era Rafaela. Mercedes, ¿estás sentada? Sí, ¿qué pasa? Atraparon a Marcelina. Bueno, técnicamente a Marcela Heredia. ¿Dónde? En Tijuana, tratando de cruzar la frontera con documentos falsos. Pero Mercedes, hay algo más. No estaba sola. ¿Qué quieres decir? Estaba con un hombre de unos 50 años. Al parecer, ya había encontrado a su próxima víctima. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque ya no podría lastimar a mi familia. Horror porque casi arruina la vida de otro hombre inocente. ¿Cuándo va a ser el juicio? En 6 semanas. Y Mercedes, van a necesitar que tú y Armando testifiquen. Miré a mi hijo, que había palidecido al escuchar la conversación. Armando estará listo para eso. Su testimonio es crucial. Él puede demostrar cómo ella lo manipuló, cómo lo convenció de traicionar a su propia madre. Después de colgar, Armando me miró con ojos llenos de ansiedad.
Mamá, no sé si puedo testificar contra ella. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque todavía parte de mí la ama. Sé que es estúpido, sé que todo fue mentira, pero... Armando, eso es exactamente por lo que necesitas testificar. No entiendo. Necesitas contarle al juez cómo te sientes ahora. Como una mujer que decía amarte te convenció de lastimar a tu propia madre. Eso es lo que hace un depredador emocional. Tú vas a testificar. Por supuesto. Y voy a contarles exactamente lo que esa mujer intentó hacerme. Las siguientes semanas pasaron lentamente. Armando siguió en terapia y gradualmente empezó a entender la magnitud de la manipulación que había sufrido. Su terapeuta me explicó que Marcelina había usado técnicas clásicas de abuso psicológico, aislamiento, control, chantaje emocional y destrucción de la autoestima. Lo que le hizo a Armando se llama trauma bonding, me explicó la doctora. Ella alternaba entre amor y castigo, creando una dependencia emocional. Es muy común en relaciones abusivas. Se va a recuperar completamente. Con tiempo y terapia, sí. Pero siempre va a tener que estar atento a las señales de manipulación en futuras relaciones. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Rafaela me había preparado para mi testimonio, pero ver a Marcelina en persona otra vez me revolvió el estómago. Estaba sentada en la mesa de los acusados, vestida con un traje conservador, el cabello recogido, sin maquillaje. Parecía una secretaria tímida, no la manipuladora calculadora que había conocido. Esa es otra de sus tácticas, me susurró Rafaela. Se hace ver como víctima para ganarse la simpatía del jurado. Cuando me llamaron a testificar, caminé al estrado con la cabeza en alto. Había esperado este momento durante semanas. Señora Ruiz, comenzó el fiscal, cuéntenos cómo conoció a la acusada. Durante la siguiente hora, conté toda la historia. Desde el primer día que Armando me presentó a Marcelina hasta el intento de robo de mi casa. El fiscal me mostró documentos, grabaciones, evidencia fotográfica. ¿En algún momento firmó usted documentos transfiriendo su propiedad? Jamás. La acusada le pidió dinero repetidamente. Sí, pagué casi toda su boda. ¿Notó cambios en el comportamiento de su hijo durante la relación? Completamente. Se volvió distante, defensivo, y comenzó a repetir frases que claramente venían de ella. Cuando terminé mi testimonio, me sentí liberada. Había dicho mi verdad públicamente. Luego fue el turno de Armando. Verlo caminar al estrado me dio orgullo y tristeza a la vez. Orgullo porque estaba enfrentando sus errores. Tristeza porque tenía que testificar contra alguien que había amado. Señor Ruiz, dijo el fiscal, ¿cómo describiría su relación con la acusada? Fue intensa. Desde el principio, ella me hizo sentir como si fuera la persona más importante del mundo. ¿Cómo la conoció? En un café. Yo estaba leyendo, ella derramó café, accidentalmente, en mi mesa. Ahora me doy cuenta de que probablemente fue planeado. ¿Por qué dice eso? Porque después supe que había estado investigándome durante semanas antes de conocerme. Sabía dónde trabajaba, dónde vivía, que mi madre tenía propiedades. El fiscal le mostró los mensajes de texto que habían encontrado en el teléfono de Marcelina. Reconoce estos mensajes. Armando los leyó y su voz se quebró. El idiota ya está completamente convencido. En una semana tendremos la casa. Ese idiota soy yo. ¿Cómo se siente al leer eso? Como el hombre más estúpido del mundo. Como alguien que traicionó a la persona que más lo amaba por una mentira. ¿Se refiere a su madre? Sí. Mi madre me crió sola, trabajó doble turno para darme educación, nunca me negó nada. Y yo traté de quitarle su casa por una mujer que me veía como un idiota útil. Vi a varios miembros del jurado secándose los ojos. La acusada le habló alguna vez de relaciones anteriores. Dijo que había tenido un matrimonio anterior, pero que su exesposo la había traicionado. Que había perdido todo por confiar en él. Ahora sé que ella fue quien destruyó ese matrimonio, igual que casi destruye el mío con mi madre. ¿Qué le diría hoy a la acusada si pudiera? Armando miró directamente a Marcelina por primera vez desde que había comenzado el juicio.
Le diría que me da lástima. Porque tiene que vivir sabiendo que nunca va a tener una relación real con nadie. Todo en su vida es mentira, incluso su nombre. Y le diría que no logró lo que quería. No logró separar a mi madre de mí. Si algo, esto nos unió más. Cuando Armando bajó del estrado, Marcelina por fin perdió su compostura de víctima. La vi susurrando furiosamente con su abogado. Luego testificaron Lorenza, Roberto, y las víctimas de otros estados. Cada historia era similar: manipulación, documentos falsos, robos, abandono. El abogado defensor trató de argumentar que Marcelina era una mujer desesperada que había tomado malas decisiones por amor. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó solo 2 horas. Culpable de todos los cargos. Marcelina recibió 12 años de prisión por fraude múltiple, falsificación de documentos y conspiración. Cuando salimos del tribunal, Armando me abrazó. Mamá, ¿crees que alguna vez voy a poder perdonarme por esto? Armando, el perdón empieza cuando dejas de ser víctima y te conviertes en sobreviviente. Hoy te convertiste en sobreviviente. ¿Cómo puedes estar segura? Porque hoy tuviste el valor de contar la verdad, aunque doliera. Eso no es algo que hace una víctima. Eso es algo que hace un hombre fuerte. Esa noche, en casa, cenamos juntos en silencio. Pero era un silencio cómodo, de personas que habían pasado por una tormenta juntas y habían sobrevivido. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste desde el principio que algo estaba mal con Marcelina? Experiencia. Hijo. 69 años de vida te enseñan a reconocer cuando alguien quiere algo de ti en lugar de quererte a ti. Yo voy a desarrollar esa sabiduría alguna vez. Sí, Armando. Pero espero que no tengas que pasar por algo así otra vez para conseguirla. Marcelina había perdido. Pero más importante, mi hijo y yo habíamos ganado algo que creí perdido para siempre: nuestra relación de confianza. Faltaba solo una parte de esta historia: construir nuestro futuro sobre los escombros del pasado. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado una nueva normalidad. Era una mañana de sábado soleada, y estaba en mi jardín regando las rosas cuando escuché risas desde la cocina. Armando estaba preparando desayuno mientras hablaba por videollamada con una mujer. Buenos días, mamá. Me saludó cuando entré. Te presento a Patricia. Patricia, ella es mi madre, Mercedes. Una mujer de cabello castaño y sonrisa genuina me saludó desde la pantalla del teléfono. Mucho gusto, señora Mercedes. Armando me ha contado mucho sobre usted. Todo bueno, espero. Todo excelente. Me dijo que es la mujer más fuerte que conoce. Me gustó inmediatamente. Su voz era cálida, sin esa falsedad melosa que había caracterizado a Marcelina. ¿Dónde se conocieron? En terapia grupal, respondió Armando sin vergüenza. Patricia también pasó por una relación abusiva. Nos entendemos. Después de la videollamada, Armando y yo desayunamos juntos como habíamos hecho todos los días durante estos meses. ¿Cómo te sientes con Patricia? Diferente, admitió. Con Marcelina todo era intenso, urgente, como si tuviera que decidir mi vida entera en 5 minutos. Con Patricia es tranquilo, real. Eso me alegra mucho. Mamá, ¿puedo pedirte algo? Claro. Cuando esté listo para presentártela en persona, ¿podrías conocerla sin prejuicios? Sé que después de lo que pasó. Armando, no todas las mujeres son Marcelina. Si tú confías en Patricia después de todo lo que aprendiste en terapia, yo confío en tu juicio. Su sonrisa me llenó de calidez. Esa tarde, mis amigas del grupo Guerreras vinieron para nuestro café semanal. Ahora nos reuníamos en mi casa porque se había convertido en nuestro lugar de celebración. Mercedes, te ves radiante, dijo Carmen mientras servía el café. Me siento bien. Por primera vez en meses, siento que mi vida me pertenece completamente. ¿Supiste algo más de Marcelina?, preguntó Esperanza. Rafaela me contó que está en prisión en Michoacán. Al parecer, otros estados también presentaron cargos contra ella. Va a estar ahí mucho tiempo. Bien merecido, murmuró Dolores. ¿Y Armando? ¿Cómo está?
Recuperándose. Va a terapia, trabaja desde casa por ahora, y está conociendo a alguien nuevo. Alguien que parece genuina. Qué bueno que haya aprendido la lección. Todos aprendimos lecciones, dije. Yo aprendí que ser generosa no significa ser ingenua. Que cuidar a mi familia no significa permitir que me lastimen. Luz levantó su taza. Brindemos por Mercedes, que nos demostró que a los 69 años una mujer puede ser más fuerte que nunca. No, dije, levantando mi propia taza. Brindemos por todas nosotras. Porque cuando una guerrera necesita ayuda, las otras guerreras aparecen. Esa noche, después de que mis amigas se fueron, me senté en mi sillón favorito con mi tablet para revisar mis redes sociales. Tenía varios mensajes de mujeres que habían visto noticias sobre el caso de Marcelina. Una me escribía: «Señora Mercedes, gracias por su valentía. Mi nuera también me está presionando para firmar documentos y después de leer su historia, me di cuenta de que algo está mal». Otra decía: «Mi hijo cambió completamente desde que se casó. Su esposa no me deja verlo a solas. ¿Podría darme el contacto de su abogada?». Me di cuenta de que mi historia había llegado a otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares. Decidí responder a cada mensaje, compartir el contacto de Rafaela, ofrecer mi apoyo. Si algo bueno había salido de esta pesadilla, era que ahora podía ayudar a otras madres a reconocer las señales de manipulación antes de que fuera demasiado tarde. Armando bajó las escaleras con una expresión seria. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Siempre. He estado pensando en mudarme otra vez. No porque no quiera estar aquí, sino porque creo que necesito demostrarme a mí mismo que puedo vivir independientemente sin caer en las manos de otra manipuladora». «Me parece muy sensato. No te vas a sentir sola». «Armando, por primera vez en años no me siento sola. Tengo mis amigas, mis actividades, mi casa, mi tranquilidad. Y sobre todo, tengo a mi hijo de vuelta. El hijo real, no la versión manipulada. Podremos cenar juntos los domingos. Todos los domingos que quieras». Esa noche, antes de dormir, salí al jardín trasero. Las estrellas brillaban claramente y el aire olía a jazmín. Me senté en la silla donde solía reflexionar en las mañanas difíciles y pensé en todo lo que había cambiado. 6 meses atrás, Marcelina había llegado a mi puerta con la intención de robarme todo. Mi casa, mi dinero, mi hijo, mi dignidad. Había fallado en todo. Yo seguía en mi casa, más fuerte que antes. Mi dinero estaba seguro. Mi hijo había regresado a mí, más sabio por la experiencia. Mi dignidad no solo estaba intacta, sino fortalecida. Pero más importante, había descubierto algo sobre mí misma. Mercedes Ruiz a los 69 años no era la señora mayor vulnerable que los depredadores creían encontrar. Era una mujer con recursos, inteligencia, red de apoyo, y la determinación feroz de proteger lo que era suyo. Saqué mi celular y marqué el número de Rafaela. «Mercedes, ¿todo bien? Es tarde». «Todo perfecto, Rafaela. Solo quería agradecerte otra vez». «No tienes nada que agradecer. Hiciste el trabajo difícil tú sola». «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?» «¿Qué?» «Que si pudiera regresar en el tiempo, no cambiaría nada». «¿En serio?» «En serio. Porque esta experiencia me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, el respeto por mí misma. Durante años fui tan generosa, tan complaciente, que olvidé que también merecía ser protegida y respetada». «Mercedes, eres una inspiración». «No, Rafaela. Soy simplemente una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse». Después de colgar, me quedé un rato más en el jardín. Mañana comenzaría una nueva semana. Iría a caminar con mis amigas, visitaría el mercado, almorzaría con Armando, leería un buen libro. Una vida simple, pero completamente mía. Por fin, después de muchos años de cuidar a otros, era yo la que decidía a quién cuidar. Y la primera persona en esa lista era Mercedes Ruiz. Porque me lo merecía.